Hermanos, este texto se está refiriendo al pueblo de Israel antiguo, al pueblo de Israel que salió de Egipto libertado por... ¿Quién fue el libertador del pueblo de Israel de Egipto? Moisés. ¿Podrían, por favor, decirme, de acuerdo a lo que hemos estudiado, quién fue el libertador de Israel de la esclavitud de Egipto? Moisés. ¿Me escuchan bien? Moisés, mi hermano. Sí, hermano, la escuchamos bien. Ya, pero yo no les escucho bien, con excepción de Liz, los escucho muy bajo. ¿Quién fue el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Moisés. Moisés. Muy bien, gracias. Sin embargo, debemos agregar que Moisés y Aarón, ¿a quién estaban obedeciendo? A Dios, a Jehová. Entonces, el verdadero libertador de la esclavitud egipcia del pueblo de Israel fue Dios, fue Jehová, fue Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, este versículo que acabamos de leer de 1 Corintios 10:6 se está refiriendo al pueblo de Israel de Egipto y qué cosas malas hicieron, qué cosas malas codiciaron para que nosotros no hagamos esto mismo, porque lo que vivió el pueblo de Israel a través de los 40 años en el desierto es un ejemplo para nosotros, dice. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. En el tiempo de Pablo fue para la iglesia de Corinto, a quien él envió esta carta. Ahora que nosotros estamos viendo en esta semana, es para nosotros, para la iglesia, para los miembros de todas las iglesias adventistas, para la iglesia de la Perla, para los miembros de la iglesia Miraflores, etcétera, etcétera. Y en esta mañana, para este grupo de estudio de la Biblia, Herencia de Jehová. Entonces, hermanos, cuando dice mi anhelo, ¿ustedes pudieron ver qué significa anhelo? La palabra anhelo. Según el diccionario, la palabra anhelo significa desear en forma vehemente conseguir alguna cosa. Desear conseguir alguna cosa en forma vehemente. Es anhelar. ¿Y qué significa vehemente? Que se mueve con ímpetu y mucha fuerza. Entonces, resumiendo, anhelar es desear algo con mucha fuerza, con mucho deseo, con mucho ímpetu. Y ese deseo que tenemos, del cual estamos hablando, es el anhelo del descanso. El anhelo del descanso. La lección para hoy día, domingo 5 de septiembre, tiene como título Bautizados en Moisés. Como dijo Lisbeth, el instrumento que Dios utilizó para sacar a Israel de Egipto fue Moisés, y efectivamente así fue, él fue el instrumento humano. Por eso es que la lección tiene como título Bautizados en Moisés. Bautizados en Moisés. Y vamos a leer, hermanos, este texto de 1 Corintios 10, 1 al 11, para entender de qué nos está hablando la lección de esta mañana. Hermana Carmen, por favor, ¿podría ayudarnos con la lectura de unos 3 versículos? 1 Corintios 10, 1 al 3. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 3.
la hermana Mercedes, por favor, del 4 hasta el 6. Nuestro hermano Daniel, desde el 7 hasta el 11. Hermana Carmen, por favor, puede iniciar del 1 al 3. No, buenos días. Ya. Porque no quiero, primero dice amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Gracias. En estos 3 primeros versículos, Pablo le dice a los corintios, tomando como ejemplo a los israelitas. Cuando él dice nuestros padres, se refería a los padres de él mismo, porque no olvidemos que Pablo fue de descendencia judía también. Y se está refiriendo a los que salieron de Egipto. Y en el primer versículo dice que todos los que salieron de Egipto estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Aquí es bueno recordar lo siguiente. Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto con Moisés a la cabeza, ellos tuvieron la compañía permanente de una nube. Esta nube, cuando ellos caminaban en el desierto, les daba sombra en el día. Y en la noche, esta nube se convertía en luz para alumbrarle, porque algunos se cambian noche. Pero en el versículo 2 también dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando dice en el mar, se refiere al Mar Rojo, que tuvieron que pasar Moisés y todo el pueblo de Israel, y pasaron por en medio del mar, es decir, fueron bautizados en la nube y en el mar con Moisés a la cabeza, ¿no? También nos dice que todos comieron el mismo alimento. 40 años en el desierto, ellos se alimentaron ¿de qué alimento? Espiritual. Del alimento espiritual, pero en el desierto ellos comieron el maná. El maná. El maná, que simbolizaba el alimento espiritual para nosotros. Correcto. Hermana Mercedes, por favor, del 4 al 7 o al 6. Ya. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Gracias. Porque bebían de la roca espiritual. Ellos querían agua, a Moisés le pedían agua, pero ellos se encontraban en el desierto. ¿Y Moisés qué hacía? Pedía a Dios agua y Dios le decía, saca agua de la roca. ¿Y quién era la roca? Dice el versículo 4. La roca era Cristo. La roca era Cristo. ¿No? Pero en el 5 hay algo que nos hace pensar, hermanos, que nos hace meditar. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y ellos quedaron postrados, tendidos, es decir, murieron en el desierto. En el desierto. Y el 6 tiene que ver con el versículo de memoria que hemos leído. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros en el siglo XXI, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermano Daniela, ayúdenos por favor con del 7 en adelante hasta el 11. Ya. Dice así. Dice, hay idólatras
como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros que viviremos en estos tiempos finales. Gracias, hermano Daniel. En el versículo 7 relata lo que el pueblo de Israel vivió cuando llegó a la frontera con Moab. Ahí vivieron bastante tiempo. Ellos ya estaban acercándose a Canaán y llegaron a las fronteras con Moab, ¿no? Pero dice en Números 25, que ustedes lo pueden leer, todo lo que ellos hicieron. El pueblo de Israel comenzó a fornicar con las hijas de Moab, con las madianitas. Y también estas mujeres invitaron a los israelitas a adorar a sus dioses. Ellos comieron, bebieron, adoraron a los dioses de los moabitas, y la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel, y tal como leemos en el versículo 8, cayeron en un solo día 23,000 personas por la ira de Dios, porque ellos tentaron al Señor de esa manera. Más adelante, ellos también pidieron carne y Dios le dio carne, pero el plan de Dios no era que se alimenten de esa manera desesperada, protestando, murmurando, reclamando a Moisés. Y ellos querían carne y Dios le dio carne, pero después Dios mandó la plaga de las serpientes. Todo esto tuvo que vivir el pueblo de Israel en el desierto. Comieron el maná, bebieron el agua de la roca que era Cristo. Jesús también dice: yo soy el pan de vida. Y más adelante el pueblo de Israel tuvo la experiencia de adorar a Dios a través del santuario. El santuario fue dado a Israel con todas sus ritos de ofrendas y sacrificios, ¿no? Y todo lo que contenía el santuario en el lugar santo y en el lugar santísimo, como una copia del santuario celestial, del santuario que se encuentra en el cielo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ellos pudieron apreciar todo esto que Dios les estaba mostrando, todo esto, lo que Dios les estaba enseñando, con el maná, con el agua, con la protección. La ropa de ellos no se gastó en 40 años. Las sandalias, los zapatos de ellos no se gastó en 40 años de peregrinaje por el desierto. Llegaron a entender todo lo que el Señor estaba enseñándoles. La Biblia dice que ellos no entraron a ese reposo. Josué fue el encargado de introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, en la Canaán terrenal. Pero a pesar de que entraron, ellos, a pesar de que entraron a Canaán, ellos no recibieron el reposo. Y el reposo, queridos hermanos, también se nos está ofreciendo a nosotros. Y yo quiero leer con ustedes dos textos donde nos habla que el reposo, el descanso que ofrece Dios, se nos está ofreciendo ahora a nosotros. Busquemos, por favor, en Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 11. Voy a pedir que el hermano Ismael
pueda leer Hebreos 4:9 y no sé quién más nos está acompañando, Lisbeth, para que lea el versículo 11. Ya lo tengo, hermano, lo leo. Usted, hermana Carmen, el 11, pero primero el versículo 9, el hermano Ismael. No sé si está el hermano Ismael. Hermano, el capítulo 4:9, ¿no, hermano? Sí, por favor. Y la hermana Carmen, el versículo 11. Gracias. Ya, hermano. Enseguida, hermano. Queda, por lo tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Gracias. Aquí este versículo que acabamos de escuchar dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros. Está hablando de un reposo que nos espera, que recibiremos, que tendremos, que llegaremos a alcanzar. Porque dice, queda, está ahí un reposo para ti, pueblo de Dios. Hermana Carmen, por favor, el 11. La hermana Capítulo Noemí era 4, la que... versículo 11. Hermana Noemí. Sí. 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gracias. Procuremos estas palabras, este versículo ya está dirigido a nosotros. Después de la experiencia que hemos analizado del pueblo de Israel, que no entró al reposo, si bien es cierto, entraron a la tierra prometida, pero no alcanzaron el reposo, ahora nos insta a nosotros a procurar entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este es el reposo que ahora está ofreciendo el Señor, hermano. Y por ese reposo es que nosotros seguimos las huellas del Señor. Pero debemos recordar, para no caer en la misma situación del pueblo de Israel antiguo, recordar en forma permanente, que nuestro verdadero libertador ahora del pecado, ya no es de la esclavitud de un país, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar, hermanos, vamos a contestar las dos preguntas de la lección de esta mañana, del día de hoy. Vamos a pedir a Liz que nos apoye con los textos en la pantalla. Las preguntas y respuestas. La primera pregunta dice, ¿qué quería comunicar Pablo a sus lectores en Corinto al referirse a los ejemplos? Eso está en nuestra lección, hermanos. Y a continuación de esta pregunta hay un espacio para anotar la respuesta. ¿Qué quería comunicar Pablo a sus lectores, a los lectores de esta carta a la iglesia de Corinto, cuando decía en los versículos 6 y 11, que ya lo leímos, que estas cosas nos sirven de ejemplo a nosotros? Esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Qué es lo que quería transmitir Pablo? La respuesta es que todos los hechos vividos por el Israel antiguo fueron sombra y figura, ejemplos o representaciones espirituales para la iglesia de Corinto de ese tiempo. Vamos a anotar, hermanos, vamos a tomarnos un tiempo para anotarlos. Los hechos que vivió el pueblo de Israel antiguo fueron sombra y figura, ejemplos o representaciones espirituales para la iglesia de Corinto.
Señor, podría resumirse en que debemos ser obedientes y valorar lo que Dios nos da. No lo escucho bien claro, hermana. O sea, Quisiéramos O sea, escuchar. yo pienso que bueno, para mi manera de pensarlo, que debemos ser, Dios nos pide que seamos obedientes y que valoremos lo que Él nos da. Correcto, correcto. Hermana Carmen, hermana Mercedes, usted ha mencionado una palabra importante, la obediencia. Una de las razones por el cual el pueblo de Israel antiguo fracasó es que ellos fueron desobedientes a la ley. Y a nosotros se nos insta a no ser desobedientes, a ser obedientes a la ley. Y otra de las razones por las cuales el pueblo de Israel fracasó es la falta de fe. Ellos no tuvieron fe, no miraron que su verdadero libertador era Dios. Ellos querían algo, se iban a Moisés, le reclamaban a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste morir en Egipto? Etcétera, etcétera. Y se agarraban con Moisés. ¿Y qué hacía Moisés? Moisés presentaba estas quejas, estas murmuraciones a Dios. ¿Y Dios qué le decía? Moisés, yo quiero destruir ese pueblo, porque no te están rechazando a ti, sino a mí. Hermanos, si bien es cierto, esta amonestación que acabamos de contestar en esta primera pregunta, que todo lo que vivió el pueblo de Israel fueron un ejemplo para nosotros, ¿no? Un ejemplo espiritual para nosotros, perdón, para la iglesia de Corinto, también lo es para la iglesia actual, para los cristianos que estamos viviendo en los últimos días, ¿no? Por eso el versículo 11, ¿qué dice el versículo 11 de Primera de Corintios 10? En la parte final dice: para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para quiénes han alcanzado los fines de los siglos? ¿Quién? Es decir, los que están viviendo en el tiempo del fin. ¿Quién está viviendo en el tiempo del fin? Nosotros. Otro. Estemos o no estemos dentro de la iglesia, hermanos. Desde el momento en que leemos ya estos versículos, ya estamos tomando, ¿qué cosa? Conocimiento. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos. Entonces es la palabra de Dios que nos está hablando a nosotros. Muy bien. ¿Ya notaron la respuesta de la pregunta 1, hermanos? Ya. Amén. Muy bien. Pasemos al texto bíblico de la pregunta 2. Liz, por favor. Aquí hay dos textos. Y voy a pedir que quien lo tenga, el primer texto, Primera de Corintios 10:5, lo lea, y el segundo texto, de igual manera, el hermano que lo encuentre, lo lee después de Corintios. 10:5, lo tengo, hermano. Sí, de la pantalla puede leerlo, hermanito. Gracias. 10:5. Oh. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muy bien, gracias. Aquí está hablando del pueblo de Israel, de la mayoría de ellos que peregrinó 40 años en el desierto. ¿Dios se agradó? No se agradó. ¿No? Porque a ellos, ¿qué le faltó? Dijimos dos cosas. Primero les faltó la fe. No miraron al verdadero Salvador, al verdadero Libertador. No consideraron que el que les daba el agua era Dios, que el que les daba el maná, el alimento, era Dios, el que los cuidaba en su peregrinaje y no se enfermaron durante 40 años era Dios. Pensaban que era Moisés, pensaban que ellos lo tenían como un derecho y reclamaban, ¿no? Dios no se agradó de ellos. Alguien, por favor, si nos puede ayudar,
leyendo Hebreos 4, versículos 2 y 6 de la pantalla. Yo, hermanito, porque Adelante. también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo tanto, puesto que falta de algunos, entren en él, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Gracias. Estos dos textos que hemos leído de Hebreos, de estos dos versículos, hablan de dos cosas que ya lo mencionamos. Que en la parte final del versículo 2 dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Les faltó la fe. Y nosotros ahora, en el tiempo que vivimos, tenemos que aprender a vivir por fe. El pueblo de Israel tuvo una ventaja. ¿Cuál era esa ventaja? Ellos fueron protagonistas. Ellos pasaron el Mar Rojo. Ellos comieron el maná. Ellos vieron el milagro del maná en el día sábado, que no se malograba. Ellos vieron cómo el agua salía de la roca, de la peña, etcétera, etcétera. Y no tuvieron fe. Y la otra cosa por la cual ellos fracasaron también está al final del versículo 6, de aquí, del texto que está en la pantalla. Dice, no, la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Ellos recibieron la ley de Dios, los 10 mandamientos, y no obedecieron. Desobedecieron cuando la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos se fueron tras dioses ajenos. Y la pregunta 2, que está en la parte final de la lección de hoy, dice, ¿qué lecciones espirituales podemos aprender de la experiencia de los israelitas? ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender nosotros ahora? La respuesta. Y ya lo mencionamos. Ellos no tuvieron fe, por un lado, y desobedecieron. ¿Cuál es la lección que debemos tener nosotros ahora en este año, en este mes que estamos viviendo, hermanos? La lección espiritual de vivir por fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestra roca? ¿Quién es nuestro alimento espiritual? ¿Quién es nuestro redentor, nuestro sustentador, nuestro salvador? Esa es la lección espiritual que debemos sacar nosotros. Vivir por fe. Vivir por fe. Una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Jesús venga, hallará fe en la tierra. Esa es una de nuestras cosas que nosotros necesitamos y nos falta, hermanos. Tener fe, aceptar por fe el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario para salvarme a mí personalmente, y a todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero aceptar el sacrificio y la resurrección, y también aceptar por fe que Cristo viene pronto, que el Señor Jesús está alistándose ya para venir a llevar a sus hijos. Esas cosas tenemos que aceptarlo por fe, hermanos. Nosotros no vivimos tampoco ni en el tiempo de los israelitas, no estuvimos en el desierto, tampoco hemos vivido en el tiempo de Jesús hace 2000 años. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Vivir por fe. Vivir por fe, considerando estos dos acontecimientos que están registrados en la Biblia, en la palabra de Dios, hermanos. Vivir por fe y aceptar por fe que Jesús es nuestro Salvador. Y la otra lección espiritual que debemos sacar, que debemos aprender, es ser obedientes a sus 10 mandamientos, queridos hermanos.
¿Alguien quizás tiene alguna pregunta o algún aporte que también podemos escucharlo en esta mañana? La hermana Mercedes mencionó este punto importante y creo que no debemos dejarlo de pasar por alto una vez más y recalcarlo, que es la obediencia, hermanos. Sabemos muchas cosas de la Biblia, pero nos falta llevarlo a la práctica. No solamente importa saberlo, conocerlo, no es eso lo más importante. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente, con respecto a la obediencia, hermanos. Dice, bienaventurado el que lee. Primero es leer. Luego, los que oyen las palabras de esta profecía. Y luego viene lo más importante. Y guardan las palabras, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué pasa si solamente leemos? ¿Qué pasa si solamente oyemos? Nos quedaría faltando lo más importante, hermanos. Podemos leer la Biblia. Podemos oír la palabra de Dios. Pero lo más importante es guardar, es decir, obedecer. Y si nosotros obedecemos por fe, estamos cumpliendo esos dos requisitos, hermanos, para entrar a ese reposo que el Señor nos ofrece. La paz del perdón, la paz de la consolación, la paz de la esperanza. El reposo de la esperanza, de la tranquilidad, de estar dependiendo, hermanos, de la vida verdadera que es nuestro Señor Jesús. Si no tenemos algún aporte más en esta mañana por la lección que hemos estudiado, vamos a dedicar unos minutos para hacer las oraciones que hubieran hoy día. Hermano, un ratito Hermanita, la respuesta adelante. 2. Un ratito la respuesta 2. Ya, claro que sí.